Nunca pensé mucho en Dios. Claro, creía que Él existía, pero pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para entender las cosas. La vida era sobre divertirse, seguir los sueños y hacer lo que me hacía feliz. ¿Iglesia? Era algo a lo que iba cuando mis padres insistían. ¿Oración? Solo cuando necesitaba algo. La idea de la eternidad, el cielo o el infierno nunca me pareció real. Pero todo cambió el día que morí. Sí, escuchaste bien. Un momento, yo era solo otro adolescente pasando el día. Y al siguiente, estaba tirada sin vida en el pavimento, mi cuerpo roto después de ser atropellada por un camión. Ni siquiera recuerdo el momento del impacto, solo el sonido de los neumáticos chirriando. La respiración agitada de las personas a mi alrededor. Y luego, silencio. Sin dolor, sin miedo, solo una quietud extraña. Fue la sensación más extraña, como si el tiempo hubiera sido arrancado de mí. Y luego, de repente, estaba flotando. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me dio escalofríos. Estaba mirando mi propio cuerpo. Vi todo. Mi cuerpo sin vida tirado en el suelo, la sangre acumulándose alrededor de mí. Vi al conductor saltar de su camión, su rostro congelado en horror. Una mujer gritó, dejando caer sus bolsas de compras mientras un hombre buscaba su teléfono, marcando el 911 con las manos temblorosas. Quería gritar, decirles que estaba bien, pero no estaba bien. Ya no estaba allí, estaba por encima de todo, observando como si fuera solo una espectadora de mi propia muerte. Y entonces lo sentí, algo me estaba tirando. Comenzó como un tirón, casi suave, pero en segundos se convirtió en una fuerza imparable. Me estaban arrancando del mundo que conocía, sacada de todo lo familiar. Me preparé para la luz, para el calor, para el tipo de experiencia de casi muerte de la que siempre había oído hablar. Pero no había luz, en cambio, había oscuridad. Oscuridad espesa y sofocante que me tragó por completo. No era solo la ausencia de luz, era la ausencia de todo lo bueno. No podía ver, pero podía sentir. Un peso terrible y aplastante me rodeaba, presionando todos los lados. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de algo que hizo temblar mi alma. No estaba subiendo, estaba bajando. No sé cuánto tiempo estuve cayendo. El tiempo no existía allí. Solo había oscuridad extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Al principio, me decía a mí misma que no era real. Tal vez estaba soñando. Tal vez esto solo era mi cerebro apagándose. Pero cuanto más profundo iba, más densa se volvía el aire, espeso como humo, quemándome los pulmones aunque no estaba respirando. Luego llegaron las voces y susurros al principio, deslizándose a través de la oscuridad como serpientes. No eran humanas, eran frías, burlonas y llenas de algo peor que el odio. Se reían de mí, repitiendo mis peores pensamientos, mis más profundos arrepentimientos. Desperdiciaste tu vida, pensaste que tenías más tiempo. No le perteneces a él. Sus palabras cortaban más profundo que cualquier herida. Porque eran verdad. Yo había ignorado a Dios. Lo había apartado, asumiendo que podía acudir a él cuando quisiera. Pero ahora no estaba segura de si todavía tendría esa oportunidad. El miedo me golpeó como una ola gigantesca. Luego, de repente, todo se detuvo. Las voces, la caída, el peso de la oscuridad, todo se congeló. Y fue entonces cuando lo escuché. Una voz, pero no como las otras. Esta voz no se deslizaba, no se burlaba, comandaba, poderosa, inquebrantable, llena de autoridad y algo más, tristeza. Basta. Esa sola palabra rompió la oscuridad a mi alrededor. En un instante, todo lo que me estaba reteniendo desapareció. Y luego, lo vi. Jesús. No hay palabras que puedan describir verdaderamente lo que fue estar en su presencia. Él no era solo luz, él era la fuente de toda luz. No era solo amor, él era el amor mismo. Pero mientras lo miraba, vi dolor en sus ojos. Una profunda tristeza, como si él hubiera estado esperándome, llamándome toda mi vida, solo para que yo lo ignorara. Y luego, sin que se pronunciara ni una sola palabra, toda mi vida comenzó a reproducirse ante mí. Cada momento, cada pecado, cada vez que lo había apartado, vi todo. No solo los grandes momentos, sino también los pequeños, las veces que me reí de las personas que tomaban en serio su fe, las veces que elegí mis propios deseos sobre lo que era correcto, las veces que sentí un tirón en mi corazón para orar y lo ignoré. Todo estaba allí, expuesto ante mí. Y no solo eran mis acciones, podía sentir el peso de ellas, el efecto de cada palabra descuidada, cada decisión egoísta. Vi a las personas que había lastimado sin siquiera darme cuenta. Vi las oportunidades que Dios me había dado, los momentos en los que Él me había llamado, y yo lo había ignorado. Y lo peor, no podía discutir, no podía poner excusas frente al Rey de Reyes. Todas mis justificaciones se desmoronaron. No había un pero, yo fui una buena persona. No había un no lo sabía. Yo lo sabía, en lo más profundo, siempre lo supe. Simplemente elegí mirar hacia otro lado. Y ahora, mientras estaba frente a él, finalmente entendí lo que significa Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quería rogar por otra oportunidad, pero no podía hablar.
Sentía como si estuviera de pie al borde de la eternidad, sin camino hacia adelante, sin camino hacia atrás. Entonces, él apartó su mirada de mí y sentí la ausencia de su presencia como un cuchillo atravesando mi alma. En ese instante, supe lo que realmente era el infierno. No era solo fuego o tormento, era separación de él, era la ausencia de amor, de esperanza, de todo lo bueno. Y yo lo había elegido, no al rechazar a Dios abiertamente, sino al ignorarlo. Al asumir que tenía más tiempo, entonces él volvió a mirarme y vi algo inesperado: misericordia, misericordia pura e inmerecida. Este no es tu momento. Su voz resonó no solo en mis oídos, sino en todo mi ser. Y luego, en un destello, estaba en otro lugar. Estaba de pie ante la visión más hermosa que había visto jamás: las puertas del cielo. Las puertas se extendían infinitamente, brillando con una resplandecencia que no puedo describir completamente. No estaban hechas solo de luz, irradiaban una calidez, una paz, un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. Este era el hogar. Esto era lo que mi alma había estado buscando toda mi vida, sin siquiera darme cuenta. El aire mismo estaba vivo, lleno de una música que no solo se escuchaba, se sentía. Cada nota llevaba una alegría tan abrumadora que me hizo llorar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que al otro lado de esas puertas estaba todo lo bueno, todo lo puro, todo lo eterno. Pero cuando me acerqué, vi algo que me detuvo en seco. Personas, tantas personas, de pie frente a las puertas, esperando. Algunas estaban llenas de alegría, sus rostros brillando cuando sus nombres eran llamados, cuando las puertas se abrían y los acogían. Otros parecían confundidos. Algunos estaban llorando, algunos estaban suplicando. Y luego, escuché las palabras más desgarradoras repetidas una y otra vez: nunca os conocí. Vi como personas que pensaban que estaban salvadas fueron rechazadas. Gritaban, recordándole a Jesús las cosas que habían hecho. Señor, ¿no fuimos a la iglesia? ¿No hicimos cosas buenas en tu nombre? Pero sus nombres no estaban en el libro de la vida. O peor aún, algunos de sus nombres habían estado allí una vez, pero ahora estaban desvanecidos, como si hubieran sido borrados. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de la aterradora verdad: la fe no era suficiente. Saber sobre Jesús no era suficiente. Vivir una buena vida no era suficiente. Estas personas pasaron sus vidas pensando que estaban a salvo, pensando que tenían tiempo para entregarse realmente, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que nunca realmente le habían entregado su corazón. Y luego vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Personas que conocía, rostros que reconocía, amigos, personas con las que había reído, con las que había festejado, personas que habían dicho, al igual que yo, me tomaré a Dios en serio más adelante. Estaban llorando, alcanzando, pero ya era demasiado tarde. Las puertas se estaban cerrando. Quería correr hacia ellos, sacarlos por las puertas, decirles que suplicaran por misericordia, pero no podía. Ya estaba hecho. Su tiempo había terminado. Y mientras las puertas se cerraban, sus rostros estaban llenos de un terror que no puedo describir. No solo miedo, sino una devastación absoluta, la realización de que habían perdido su oportunidad para siempre. Escuché sus gritos. No de dolor, sino de arrepentimiento. Era el mismo arrepentimiento que había sentido cuando estuve frente a Jesús, viendo mi vida expuesta. El mismo arrepentimiento de pensar que tenía tiempo, que podía vivir mi vida como quisiera y lidiar con la eternidad después. Pero no había un después. Esa era la mentira. El enemigo había convencido a tantas personas, incluyéndome a mí, de que podíamos esperar, de que podíamos poner a Dios en segundo plano y acudir a Él cuando fuera conveniente. Pero no hay nada en la Biblia que nos prometa el mañana. De hecho, Santiago 4:14 dice: ¿qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Luego, en un instante, fui arrancada de allí. Las puertas, las personas, la música, todo desapareció. Y volví a caer. Pero esta vez no era en la oscuridad. Estaba regresando a mi cuerpo. Mi pecho subía y bajaba mientras jadeaba por aire, todo mi cuerpo temblaba. Podía escuchar voces, máquinas pitando, el agudo dolor de la conciencia golpeándome de golpe. Estaba en un hospital. Había estado muerta durante 3 minutos. 3 minutos, pero se sintió como una eternidad. Las enfermeras corrían a mi alrededor, llamando a los doctores, pero apenas las escuchaba. Todo lo que podía pensar era en lo que había visto, en lo que había sentido. Me habían dado otra oportunidad. No la merecía. Sabía que no la merecía. Pero Jesús, en su misericordia, me había enviado de regreso. Y supe, en ese momento, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Tenía que cambiar. Más que eso, tenía que advertir a las personas, porque la mayoría de las personas no tiene una segunda oportunidad. La mayoría de las personas no regresa. Los días después de que desperté se sintieron como un borrón. Traté de explicar lo que me había sucedido, pero nadie entendió. Dijeron que solo era trauma, un producto de mi cerebro tratando de darle sentido al accidente. Pero no fue solo un sueño, fue real, y la verdad que vi era real. Ya no podía seguir pretendiendo que era solo una persona ordinaria, viviendo una vida normal. No podía volver a ser como era.
Seguía viendo los rostros de aquellos que había dejado atrás, las personas que nunca conocieron verdaderamente a Jesús. No podía dejar de pensar en cuántas personas estaban viviendo sus vidas, asumiendo que tenían tiempo para cambiar, pensando que podían acercarse a Jesús cuando fuera conveniente, pero no había garantía. Mi experiencia me mostró que el tiempo no está del lado de nadie. La Biblia lo deja claro, no sabemos cuándo se nos acabará el tiempo. 2 Corintios 6:2 dice, porque Él dice, en el tiempo de mi favor te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Te digo, ahora es el tiempo del favor de Dios. Ahora es el día de la salvación. Sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarme en silencio. No podía permitir que las personas a mi alrededor creyeran la mentira de que podían seguir posponiendo su decisión de seguir a Jesús. No era suficiente solo saber acerca de Dios o asistir a la iglesia cuando fuera conveniente. Ahora sabía que entregar mi vida a Él no era una decisión de una sola vez. Era una elección diaria. Tenía que entregarle todo en mi pasado, mi futuro y todos mis planes. Porque eso es lo que Él merece. Eso es lo que nos está llamando a hacer a cada uno de nosotros. No tenemos para siempre. El tiempo es ahora. Sentí una urgencia ardiente en mi corazón, como un fuego que no podía ignorar. Sabía que tenía que compartir este mensaje con tantas personas como fuera posible. El cielo y el infierno son reales, la elección es real, y el tiempo se está acabando. Después de todo lo que experimenté, no podía volver a mi antigua vida. Sentía como si me hubieran dado un vistazo de la eternidad, y ahora llevaba un peso en mi corazón, una responsabilidad de compartir lo que había visto, lo que había aprendido. No se trataba solo de decirles a las personas que el cielo y el infierno son reales, sino de instarlas a tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. Pasé incontables noches orando, pidiéndole a Dios que me diera la fuerza para hablar, para ayudarme a superar el miedo que aún persistía en mi corazón. Estaba aterrada de lo que la gente pensaría de mí. No quería ser juzgada ni llamada loca, pero mientras más oraba, más sentía esta urgencia innegable. Pensaba en las personas que amaba, familia, amigos, compañeros de trabajo, y en cuántos de ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. Cuántos de ellos seguían con sus vidas pensando que tenían todo el tiempo del mundo. Al igual que yo lo pensaba en lo que sería estar frente a Jesús y darme cuenta de que no había hecho todo lo posible por advertirles. Ese pensamiento era insoportable. Jesús me mostró los tiempos finales de caos, engaño, destrucción extendiéndose como un incendio. Las personas pensaban que tenían más tiempo, pero no lo tenían, y me di cuenta de que estamos viviendo en ese tiempo ahora mismo. No estoy hablando de un futuro lejano, estoy hablando del hoy. En Mateo 24:42, Jesús dice, por tanto, estad alerta, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. No tenemos garantía del mañana, ninguno de nosotros, y, sin embargo, muchos de nosotros estamos esperando el momento adecuado para entregar nuestras vidas a Jesús, para rendirnos completamente a Él. Pero el momento adecuado es ahora. La verdad es que puede que ya sea demasiado tarde para algunos de nosotros. Las puertas del cielo se están cerrando y no sabemos cuándo se cerrarán para siempre. Así que estoy aquí hoy, diciéndote con todo lo que tengo en mí, no esperes, no asumas que tendrás más tiempo. El momento para volverse hacia Jesús es ahora. Sé que es difícil enfrentar la verdad, es incómodo, es doloroso. Queremos creer que tenemos todo el tiempo del mundo, que podemos vivir como queramos y volvernos hacia Dios cuando sea más conveniente. Pero la realidad es que ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. La Biblia es clara al respecto. En Hebreos 9:27 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nuestras vidas son como un vapor, están aquí por un momento y luego se van. Tuve la oportunidad de ver lo que sucede después de que morimos, y puedo decirte con todo lo que soy que no es algo que podamos permitirnos ignorar. El infierno es real, el cielo es real, y no quieres esperar hasta que sea demasiado tarde para tomar tu decisión. Yo no lo hice, pensé que tenía tiempo, pero estaba equivocada. Tantas personas siguen con sus vidas, asumiendo que tendrán otra oportunidad, pero la verdad es que no sabemos cuándo se nos acabará el tiempo. No quiero que nadie experimente lo que yo viví. No quiero que nadie se presente ante Dios y escuche esas palabras aterradoras, nunca te conocí. Por eso estoy aquí compartiendo mi historia, para decirte que ahora es el momento de elegir, ahora es el momento de rendirse. No es suficiente con creer en Dios, con decir una oración rápida aquí y allá. Jesús nos está llamando a algo más profundo. Nos está llamando a seguirle, a vivir para Él, a hacerle el centro de nuestras vidas. Y si estás aquí hoy y has estado posponiendo esa decisión, quiero que sepas que no tienes que esperar. La puerta aún está abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo. Por favor, escúchame cuando te digo esto, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Elige a Jesús hoy, elige la vida, porque el tiempo se acaba y la puerta se está cerrando.